Hola, soy Sebastián Salgado y quiero darte la bienvenida a Mundo Extra por Extra TV, nuestro resumen semanal de noticias, en donde queremos compartir con vos los principales conflictos que están pasando en este mismo momento en nuestro planeta, pero con nuestra propia agenda geopolítica. Y como podrás ver, hoy estamos en una emisión muy pero muy especial. Lo que ves a mis espaldas es el aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz, en el estado plurinacional de Bolivia, y estamos aquí para compartir con vos, como podrás percibir, esta atmósfera que se ve en el aire, donde la visibilidad se hace tan pero tan escasa. Y es que en este lugar específicamente, en este país, se están dando los incendios forestales más importantes de los que se haya tenido registro hasta este momento. Están en este mismo momento desplegados una cantidad muy grande de bomberos, de Guardia Civil, tratando de sofocar los diferentes focos, pero en algunos lugares todavía se encuentra en expansión. Venimos en este momento desde la República Bolivariana de Venezuela, y en el mismo avión que llegábamos hasta este lugar han llegado por lo menos unos 100 brigadistas venezolanos para llegar y ayudar. Eso es lo que definimos muchas veces como la solidaridad de los pueblos, y de esta manera Venezuela hace su aporte para tratar de que los incendios en esta parte de Bolivia, en Santa Cruz, traten de extinguirse lo más pronto posible. Lo cierto es que el aire es prácticamente irrespirable, se hace muy difícil estar al aire libre como estamos en este mismo momento. La vista, las fosas nasales se irritan con cierta facilidad, y lógicamente se restringe absolutamente la mayoría de las actividades al aire libre. Una situación que ya lleva varias semanas, pero que de alguna manera no logran controlar, y que este aeropuerto, el aeropuerto Viru Viru que ves aquí a mis espaldas, durante varios días ha tenido que suspender vuelos y derivar hacia otros aeropuertos algunas líneas que, por la dificultad en la visibilidad de la pista aérea que hay en este aeropuerto, no han podido aterrizar. Así que una situación bastante dramática que quiero compartir con vos a través también de algunas agencias internacionales que han podido tomar registro de lo que aquí está pasando. Míralo acá. Los incendios forestales y la sequía afectan gravemente a la región de la Chiquitania en Bolivia, fronteriza con Brasil. Esta zona, ubicada en el departamento de Santa Cruz, es conocida por su valor histórico y cultural al albergar las misiones jesuíticas que son patrimonio de la humanidad. Sin embargo, los incendios han devastado millones de hectáreas, afectando tanto al medio ambiente como a la economía local, incluyendo la producción agrícola, la disponibilidad de agua y el turismo. La sequía también ha golpeado duramente la producción de leche en pueblos como San Javier, conocido como la capital del queso de Bolivia. Agricultores y ganaderos han visto reducida la producción de leche debido a la falta de forraje, lo que ha impactado severamente sus actividades económicas. El ganado se enflaquece totalmente, y a los lecheros se nos baja normalmente al 50%, siempre, en tiempo seco. Pero es un tiempo seco de 3 meses, digamos. Pero este año van a ser 6 meses, porque tenemos seca hasta octubre, noviembre en algunos lugares. El cambio climático ha prolongado las épocas secas, afectando a los pequeños productores y limitando los recursos disponibles para sus animales. El turismo y la cultura en la región también se han visto impactados. Las clases de música y las actividades turísticas que solían atraer visitantes a las misiones se han suspendido debido al denso humo que cubre el cielo. Bomberos voluntarios y grupos de rescate trabajan intensamente para combatir los incendios, enfrentando largas jornadas en su lucha contra el fuego. Actualmente se ha solicitado al gobierno la declaración de emergencia nacional ante la gravedad de la situación. El gobierno de Bolivia tomó medidas urgentes debido a los incendios forestales que han afectado gravemente a varios departamentos del país, especialmente a Santa Cruz, Beni y Pando. Las autoridades ordenaron la realización de clases virtuales en las regiones más afectadas y la suspensión de despegues en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru en Santa Cruz debido a la baja visibilidad causada por el humo. La situación generó una alerta nacional debido a la grave contaminación del aire que en algunas áreas ha superado niveles peligrosos para la salud.
Las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz amanecieron cubiertas por una densa capa de humo, lo que impulsó al gobierno a declarar una emergencia nacional. El índice de calidad del aire en Santa Cruz, Beni y Pando superó los 300 puntos, considerado muy malo para la salud. Ante esto, el ministro de Educación, Omar Vélez, anunció la adopción de clases a distancia en todo el país, con especial énfasis en las regiones más afectadas, además de la suspensión de actividades al aire libre para proteger la salud de los estudiantes. Por otro lado, el aeropuerto de Birubiru tuvo que suspender temporalmente los despegues debido a la poca visibilidad, con informes que indicaban que la visibilidad en la pista era de solo 900 metros, muy por debajo del mínimo requerido de 1.600 metros. Mientras tanto, organizaciones privadas y el gobierno han calculado la pérdida de entre 3,8 y 4 millones de hectáreas de bosque y pastizales debido a los incendios exacerbados por la práctica de chaqueos para actividades agrícolas. La emergencia ha provocado la llegada de ayuda internacional con bomberos de Brasil ya en el país y refuerzos de Chile, Venezuela y Francia en camino. Seguimos aquí en las afueras del Aeropuerto Internacional Birubiru, en Santa Cruz, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Se hace muy difícil poder transmitir porque el humo realmente nos está afectando bastante. Pero te contábamos también en el bloque anterior de que venimos procedentes de Venezuela. Ahí nos tocó participar de un encuentro internacional antifascista organizado por el gobierno de Nicolás Maduro, en el que han estado presentes más de 100 países y que de alguna manera empieza a conformar desde América Latina un frente muy preocupado y dispuesto a hacer cosas ante las olas neofascistas que se están expandiendo y como las hemos visto en diferentes partes del mundo. El gobierno fascista de Zelensky en Ucrania es tal vez una de las expresiones a través de las cuales hemos podido dimensionar hasta qué punto, ¿no? el odio que ellos han generado a través de esas fuerzas armadas que transmiten lo que era la continuidad del nazismo en esa parte del mundo. Recordá que las Fuerzas Armadas de Zelensky, las Fuerzas Armadas de Ucrania, llevan consigo la simbología nazi. Por eso ellos de alguna manera tienen como estandarte político a Stepan Bandera, quien era el máximo colaborador de Ucrania con las fuerzas fascistas nazis de Hitler en ese momento. Y por eso la operación militar de la Federación Rusa, que ha iniciado hace más de 2 años en ese territorio, dicho por el presidente Putin, era justamente un movimiento de desnazificación. Bueno, en América Latina no estamos exentos de ese tipo de cosas. Hemos visto que en Alemania también acaban de ganar una elección regional importante, un grupo de ultraderecha que de alguna manera se vincula también con esas expresiones, vamos a decir, políticas fascistas, pero que en América Latina y sobre todo en lo que fue el día después de la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela, el pasado 28 de julio, hemos visto una serie de actos tremendamente violentos que terminaron con la vida de varias personas en Venezuela y que los medios corporativos decían que eran personas que habían muerto por la represión del presidente Nicolás Maduro. Bueno, quiero decirte que todas esas personas que murieron en Venezuela eran militantes chavistas que fueron asesinados por hordas fascistas financiadas, en muchos casos, desde el exterior de Venezuela. Nos tocó asistir en esta cumbre antifascista a lo que fue un momento muy emotivo en los que familiares, hijos de algunas de estas víctimas, tuvieron la posibilidad de hacernos dimensionar de lo que se trató estos grupos que el fascismo de María Corina Machado ha denominado los comanditos, y son grupos tremendamente violentos que habían estado preparados para que ante la inminente derrota electoral democrática ellos estaban dispuestos a desestabilizar la República Bolivariana de Venezuela a través de actos de esa envergadura. Todas esas víctimas han sido de alguna manera contabilizadas y
puestas a disposición para que se pueda dimensionar realmente cuál era el origen de esos actos violentos. Y las familias de ellos han transmitido de alguna manera ese dolor profundo de que en muchos casos las personas que se reconocen chavistas en Venezuela hoy pueden sufrir ese tipo de persecución que termina incluso con sus propias vidas, como fueron durante las guarimbas violentas del año 2017 y otras también. Por eso quiero compartir con vos algunos de los trabajos que ahí se han hecho. Nuestro colega y amigo Víctor Tarnowski de la cadena Sputnik, entre otros muchos, estuvo aquí también trabajando con nosotros, y él, como siempre, ha hecho un gran trabajo dialogando con diferentes referentes que tuvieron el uso de la palabra durante esta cumbre antifascista, y quiero compartir con vos parte de lo que ha sido su trabajo con testimonios que dimensionan realmente esta realidad que nos toca vivir, pero al mismo tiempo el nacimiento de un frente antifascista con sede en Caracas, pero con proyección mundial. Te comparto esta nota de mi colega de Sputnik, Víctor Tarnowski, desde Venezuela. Míralo acá. El Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares se celebró esta semana en Venezuela. El evento internacional donde me encuentro ahora mismo se llevó a cabo en Caracas como respuesta a la incitación a la violencia como método de acción política. Se trata de un desafío internacional donde, en el caso venezolano, los ataques llegaron a provocar víctimas mortales entre representantes del oficialismo y sus simpatizantes, mientras que el uso de nuevas herramientas de comunicación para la propagación de ideologías extremistas también apunta contra países enteros. La cita internacional la inauguró la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien denunció el imperialismo tecnológico occidental al señalar que promueve la violencia a través de la dictadura de los algoritmos de las redes sociales. Delcy Rodríguez también resaltó el protagonismo de Rusia en la lucha contra el fascismo y sus tentáculos como la OTAN. En esto coincidió el vicepresidente de Relaciones Internacionales del partido gobernante de Venezuela, Rander Peña. Rusia ha sido ejemplo durante el siglo XX de cómo combatir al fascismo, pero no solamente combatirlo, sino derrotar al fascismo. Rusia termina siendo indudablemente una guía importante, una luz fundamental para nosotros poder, como en otrora, como en los tiempos del siglo XX, enfrentar de manera unida entre todos los que creemos en lo afirmativo humano, entre todos enfrentar este flagelo, porque es un flagelo. Y Rusia, indudablemente, si algún país tiene algo que decir sobre el fascismo, sobre cómo enfrentarlo y sobre cómo derrotarlo, es el heroísmo de Rusia, del pueblo ruso. Por eso es que vaya nuestra admiración y respeto permanente y siempre a la gran patria rusa. El evento reunió en Caracas a más de 1.200 delegados de un centenar de países para elaborar estrategias destinadas a hacer frente al resurgimiento del fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Un desafío que no solamente es de extrema actualidad para Venezuela, sino también para el resto del Caribe y toda América Latina. Hay que decir que no estamos ante una expresión añeja, antigua, estamos ante un desafío absolutamente actual. El fascismo, bajo diversas sus expresiones, hoy, en la actualidad, en esta coyuntura mundial, es un desafío que afecta a América Latina y el Caribe en su totalidad. No tienen la misma expresión, pero estamos enfrentando cualquier avance democrático con protagonismo popular y que tenga en sus políticas un sentido antineoliberal, implica inmediatamente en cada uno de nuestros países la emergencia, el asomo del neofascismo. Mira, el problema principal en América Latina son las viejas oligarquías criollas que son fascistas. No van a decir que son fascistas, pero son autoritarias, son antidemocráticas, son racistas, siempre están con los golpes de Estado, son violentas.
Es decir, tienen todas las características del viejo fascismo, pero ellas no dicen que son fascistas, pero son esas oligarquías. Es Corina Machado en Venezuela, es la élite criolla, las viejas oligarquías antipueblo, antidemocráticas, violentas. Eso es el fascismo. Y en América Latina está muy presente y está en expansión todavía. Teniendo una izquierda que está un poco en una cierta crisis y una derecha que nos está ganando la partida, sobre todo en la batalla cultural. Sobre todo en el plano cultural, está convenciendo con sus discursos a la gente joven, está utilizando mejor que la izquierda las redes sociales, los medios de comunicación, también las fake news. Entonces es importante debatir estas nuevas características de la ultraderecha internacional, del fascismo, para ver cómo le hacemos frente. El nazismo, el neofascismo y expresiones similares resurgen y con mucha fuerza también en Europa. En Europa el fascismo es una realidad extendida que hace que la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea tengan ministros fascistas. O sea, los fascistas forman parte de la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea. Porque van ganando posiciones electorales y en muchos sitios donde no están en el gobierno, como en Francia, por ejemplo, es porque a pesar de haber ganado las elecciones europeas y las legislativas, ha habido una alianza que ha permitido que no lleguen al gobierno, pero han llegado a ganar las elecciones. Entonces, claro que es una realidad. Es un peligro, no un peligro, es una realidad que está acabando por la vía, ¿cómo te diría? El fascismo de hoy, a diferencia del fascismo que conocimos en los años 30 o 40 y del nazismo al que venció el ejército rojo soviético, no los yanquis como nos venden en las películas, el ejército rojo venció al nazismo, ¿no? Ese y los golpes de Estado que se vivían en América Latina llegaban al poder mediante golpes militares, mediante levantamiento militar. Hoy no quieren derrocar a la democracia, quieren ocuparla, quieren utilizar los mecanismos de la democracia para quedarse con el sistema. Y lo están consiguiendo con dos vías, con el lawfare, la guerra jurídica, una falta de separación de poderes que hace que los jueces que son de derecha y de extrema derecha se pongan por encima de los parlamentos, anulen leyes o no las pongan en vigor las leyes y toman medidas que no les corresponden y destruyen a la democracia desde dentro. Y por otro lado, la intoxicación mediática que ya no es solo de los medios de comunicación, sino que básicamente es de las redes sociales. Lo que hay que entender claramente es que el fascismo y el nazismo jamás se fue de Europa y en este momento realmente está muy fuerte y está además centralizado y haciendo una política muy agresiva de guerra contra los pueblos. El nazismo básicamente es una violencia tremenda contra sus propios pueblos. No podemos pensar que no hay continuidad, hay una continuidad. Se disfrazó en Europa el nazismo como democracias que hoy no tienen ningún sentido y que no actúan. Yo creo que hay que tener muy claro que hay un frente fascista en marcha, no solo en América Latina, sino en toda Europa y que están siendo muy fuertes. Y este es el sentido de este Congreso, poner las cosas en claro, decir, existe el nazismo y es la guerra contra la paz, la guerra contra el derecho a la existencia de los pueblos del mundo. Y ese es un tema evidente que no se puede soslayar. Hasta aquí mi nuevo reportaje, estimados amigos, en este caso desde Venezuela, desde la capital venezolana que es Caracas, sobre el Congreso Mundial contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Por mi parte, primero agradezco muchísimo su atención. Vuelvo a invitar a ustedes a que se suscriban a este canal, ya te explico, para apoyarme. Además es muy importante darle a la campanita de notificaciones. También les estoy esperando en mi canal de Telegram, que es un espacio sin censura, donde nosotros vamos a poder mantener una comunicación directa en caso de censura contra este canal en YouTube. A ustedes nuevamente, muchísimas gracias. Víctor Ternovsky, periodista ruso. Nos vemos muy pronto.
Hola, hola, con el gusto de saludarlas amigos, aquí nuevamente Sebastián Salgado, de vuelta en la República Bolivariana de Venezuela. Hoy es 10 de septiembre del 2024 y estamos en un lugar realmente muy emblemático para Venezuela, como es La Guaira. Estamos en lo que sería la costa cercana a la ciudad de Caracas y un lugar que de alguna manera es un símbolo de la resistencia del pueblo bolivariano que le tocó padecer en lo que fue la jornada posterior a la elección presidencial, en la que el presidente Maduro ganó por un amplio margen, pero que con la coordinación de lo que la oposición fascista aquí en Venezuela llama los comanditos, ellos estaban preparados desde hace mucho tiempo para llevar adelante acciones de desestabilización y creyeron que tirando abajo monumentos como el que está aquí detrás mío del presidente Chávez iban a tratar de ocultar la memoria y el amor, el cariño que tiene este pueblo por lo que es el legado del presidente Chávez. Recorrieron el mundo imágenes en donde tiraron abajo esta estatua, la patearon, le hicieron una especie de arrastre, acciones típicas de los movimientos fascistas como lo hemos visto en otros lugares del mundo. Por eso hoy aquí en La Guaira, en un lugar realmente muy hermoso, como podrán ver ustedes, estamos frente al mar, pero no termina de verse bien porque estamos en plena noche. Allí detrás nuestro también la estatua del Libertador, del gran Simón Bolívar, que bueno, en esta jornada con la presencia del alcalde, del intendente local, se llevó adelante la restitución para volver a poner en el lugar el monumento al presidente Chávez, acompañándolos por todas las banderas latinoamericanas. Como pueden ver ahí, que bueno, a través del acompañamiento de una serie de colegas internacionales estamos aquí presentes para acompañar un encuentro antifascista a nivel mundial que se está haciendo para poder visibilizar lo que realmente está pasando aquí en Venezuela. La censura es parte de eso, por eso aquí en Data Urgente te pedimos que nos acompañes durante algunos días donde queremos contarte las cosas que aquí están pasando y que nos ayudes a romper ese bloqueo comunicacional y de censura que existe prácticamente a nivel mundial, que intentan ocultar aquellos mensajes que los pueblos del mundo intentan compartir. En este caso, la restitución puesta en valor nuevamente del monumento al presidente Chávez, y desde La Guaira, este lugar tan emblemático, te mandamos un saludo muy grande y te agradezco por estar nuevamente compartiendo este espacio aquí por Data Urgente. Seguimos transmitiendo en esta emisión especial de Mundo Extra para Extra TV desde Bolivia, con el fondo de lo que es el humo que producen estos incendios que realmente dificultan mucho la transmisión que estamos haciendo en este momento. Te podrás imaginar vos lo que son los trabajos que están haciendo las brigadas que están en lo que son en estos focos de incendios que están realmente muy cercanos. Y compartiendo con vos también parte de lo que ha pasado durante esta última semana, sin duda, el fallecimiento de Alberto Fujimori, quien fuera el expresidente del Perú, considerado por un arco importante de analistas y políticos del mundo un dictador, más allá de que él haya sido votado a través de un proceso democrático, pero que si en el bloque anterior te contábamos de estos encuentros antifascistas en Venezuela, sin duda la presidencia de Fujimori ha tenido una serie de tintes fascistas que han generado ese tipo de impronta a su propia gestión durante la presidencia en Perú. Te comparto aquí uno de los informes que nos pareció interesante que tengas, hecho por nuestros colegas de la cadena RT en español. Míralo acá. Alberto Fujimori, exdictador de Perú, fue implicado en varios casos relacionados con violaciones de los derechos humanos y corrupción. Su presidencia, que duró desde 1990 hasta el 2000, estuvo marcada por métodos autoritarios que incluyen represiones masivas contra la oposición. En el 2005, Fujimori fue detenido en Chile y después extraditado a su país, donde se lo juzgó. Presentamos una recopilación sobre la vida de este polémico político.
1990 fue un año de crisis económica y social en el Perú. La nación tenía una inflación que superaba el 7.000%. Los grupos armados incrementaron su actividad. Este mismo año, una figura desconocida emerge arrasando con más de 4 millones de votos en segunda vuelta por sobre el escritor Mario Vargas Llosa. Su eslogan: honradez, tecnología y trabajo. Su nombre: Alberto Kenai Fujimori no Moto. De alguna forma, si algo que genera que Alberto Fujimori se vuelva popular es que es un personaje desconocido dentro de la política, es un personaje que viene con un movimiento totalmente ajeno y que va en contra de los partidos tradicionales del Perú. Alberto Fujimori nació el 28 de julio de 1938 en Lima, luego de que sus padres migraran de una aldea japonesa. Se licenció en Ingeniería Agronómica. Posteriormente se hizo profesor de matemáticas y se dedicó a la docencia universitaria antes de saltar a la política. En el inicio de su mandato se implementó lo que se llamó Fujishock, que incluía la reestructuración de los precios, estrictas políticas fiscales, eliminación de una serie de subsidios, entre otras medidas, las cuales terminaron detonando un estallido social con fuertes disturbios, a su vez causaron varias muertes. Su llegada, en la que algunos vieron una posible solución a la situación en el país, acabó teñida de corrupción y violencia. El denominado Grupo Colina fue el ejecutor de masacres como la del 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, en el centro de Lima, donde fueron asesinadas 15 personas, o la del 18 de julio de 1992, conocida como el caso de La Cantuta, en donde la misma formación torturó, asesinó y desapareció a 9 estudiantes y un profesor. Creo que esa sensación de injusticia es una sensación que todavía la vivimos, no solamente por la búsqueda de los desaparecidos que están pendientes. El único que espero es que lo encuentren algo de mi hijo, algo. El 5 de abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso de la República, una acción en respuesta a la negativa del Parlamento de concederle poderes para gobernar sin fiscalización, que se conoce como autogolpe. Disolver temporalmente el Congreso de la República, reorganizar totalmente el Poder Judicial. Porque hay que entender que después del autogolpe, Fujimori crea una nueva constitución, que es la constitución que ahora está vigente en el Perú, y que básicamente rediseña las instituciones a su parecer. En 1999 y en el 2000 se destapó el entramado de corrupción en las instituciones nacionales. Pese a sus acciones, Fujimori tuvo que convocar nuevas elecciones. Yo creo que la figura de Fujimori de dictador, de incluso político corrupto, se devela gracias a los Vladivideos, que es básicamente el detonante sobre el cual los peruanos empiezan a ver que el gobierno de Fujimori, sobre todo su pretensión de un tercer gobierno, pues no va a ser bueno para la democracia del Perú. En noviembre del mismo año, el Congreso declaraba vacante la presidencia de la República. Meses después, le prohibiría el ejercicio de cualquier cargo público durante 10 años. Los primeros esbozos de justicia sobre Fujimori se dieron en el 2007, cuando fue extraditado al Perú desde Chile, por acusaciones de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Al final, recibió varias condenas. Sin embargo, el 24 de diciembre del 2017, el presidente Kuczynski le concedió un indulto que fue justificado por razones humanitarias. Las acciones legales en contra del exdignatario han enfrentado altibajos procesales, que no siempre han acabado con un dictamen de culpabilidad, como en el caso de las esterilizaciones forzadas. Aquí en el hospital han apuntado a varias señoras, incluso dijeron que yo estaba loca y a la fuerza me han llevado sobre la camilla. Centenares de miles de víctimas, en su mayoría integrantes de comunidades indígenas o de pocos recursos, aún hoy recuerdan con horror la esterilización forzada a la que fueron sometidas. Su lucha en busca de justicia se ha postergado por años. Por eso no es de sorprender que su descontento se sumara al malestar de una parte sustancial de la población debido a la salida del reclusorio del exmandatario en 2023 por decisión judicial. Justicia para cada una de las 49 víctimas de esta dictadura asesina que hasta hoy no le encuentran. El Tribunal Constitucional ilegalmente le ha dado la libertad a un asesino, un criminal como Fujimori. Entre las huellas imborrables que dejó su paso por el poder está la polarización que aún sigue presente en la sociedad peruana. Seguimos transmitiendo aquí desde las afueras del Aeropuerto Internacional Viru Viru, en el Estado Plurinacional de Bolivia, y otro de los temas
que está vinculado a los sucesos de las últimas semanas, está lógicamente vinculado a la continuidad de este genocidio sistemático que el ente israelí está generando contra el pueblo palestino, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania. Y de alguna manera muchas veces identificamos a parte de lo que está pasando ahí, que es un proceso de colonialismo, de ocupación territorial, con las connotaciones religiosas que eso también puede llegar a tener, aunque no se trata lógicamente del fin último, sino que es en muchos casos la utilización de conceptos religiosos para llevar adelante fines políticos de ocupación, la utilización de la religión judía para justificar estos actos casi indescriptibles en este genocidio que Israel está llevando adelante contra el pueblo palestino todo. Y en ese sentido, nuestros colegas de TRT en español, la cadena turca que realmente está creciendo con muy buenos materiales, han hecho un informe sobre la importancia de la mezquita de Al-Aqsa. Vos recordarás esa cúpula que ves seguramente en las imágenes cuando se proyecta este símbolo de Jerusalén, esta capital histórica de Palestina, y ellos han realizado un trabajo muy interesante sobre el significado religioso pero al mismo tiempo político que esto tiene, y me parecía interesante compartirlo con vos para sumarlo a los elementos necesarios a la hora de hacer un análisis sobre lo que ahí está pasando. Te comparto este trabajo de nuestros colegas de TRT en español. Las constantes violaciones israelíes sobre la mezquita de Al-Aqsa ponen en juego la estabilidad de todo Oriente Medio. Un paso en falso y podría hacer estallar una guerra que involucraría toda la región. Para entender esto debemos comprender la importancia simbólica de este lugar para musulmanes, cristianos y judíos, así como el delicado status quo que la gobierna. Durante la Guerra de los 6 días en 1967, Israel ocupó Jerusalén Este, la parte de la ciudad donde se encuentra Al-Aqsa. Esta ocupación ilegal que violaba las fronteras establecidas por la ONU en 1948 no ha sido reconocida por la comunidad internacional. En un intento de evitar un conflicto religioso global, a pesar de mantener la ocupación, Israel decidió dejar la administración interna del complejo en manos de una organización islámica jordana. Este arreglo, conocido como el status quo, ha permitido que el interior del sitio siga bajo administración de musulmanes, pero Israel controla su acceso y uso. Este delicado balance ha sido la base de las relaciones entre Israel y el mundo musulmán, pero también ha sido fuente de tensión constante. Para los musulmanes, Al-Aqsa no es solo una mezquita, es el tercer lugar más sagrado del Islam. Tanto para judíos como musulmanes, este lugar es donde históricamente se encontraba un templo construido por Salomón, que para ambas religiones es un profeta. El status quo permite a musulmanes, judíos y cristianos visitar el lugar, pero solo los musulmanes pueden entrar en la mezquita de Al-Aqsa para rezar. Desde hace años, grupos sionistas israelíes han intentado cumplir una supuesta profecía que trata de sacrificar una vaca roja, destruir la mezquita de Al-Aqsa y construir un templo. Estos grupos, ahora, están en el gobierno. Pero Al-Aqsa no es solo una cuestión religiosa. Israel ha buscado durante décadas consolidar Jerusalén como su capital indivisible, lo que choca frontalmente con lo establecido por la ONU en 1948, atentando contra el territorio palestino y la sensibilidad internacional sobre el control de los lugares sagrados. Los repetidos intentos de Israel por cambiar el status quo de Al-Aqsa son parte de su deseo de tener la totalidad de Jerusalén como su capital. Un ejemplo es el Instituto del Templo, quienes llevan 34 años preparando la reconstrucción del templo sagrado, con apoyo financiero de organizaciones en Israel, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Han ofrecido recompensas a judíos que ingresen al Aqsa o realicen sacrificios ahí, siguiendo las prácticas del antiguo templo. Yehuda Glick, líder de este movimiento que busca cambiar la dinámica religiosa y política en Israel a favor del ultranacionalismo judío, sirvió en el Parlamento israelí hasta el 2019, promoviendo la aceptación de políticas de segregación y limpieza étnica en el gobierno.
Ben Gvir, actual ministro de Seguridad Nacional, juega un papel crucial en legitimar el movimiento del Monte del Templo en el gobierno israelí, con poder para influir en las políticas sobre Jerusalén y el acceso al Aqsa. Y el actual presidente y su partido dan rienda suelta a este discurso y pasan por alto las peligrosas provocaciones que hacen Ben Gvir y sus secuaces, por dos razones. La primera es que Netanyahu necesita su apoyo para gobernar. La segunda, que las ideas religiosas radicales de estos grupos abren camino para la consecución del proyecto sionista de tener su capital en la totalidad de Jerusalén. Pero Al-Aqsa no es solo una cuestión palestina, es algo que toca directamente las delicadas relaciones entre Israel y el mundo árabe y musulmán. Por eso, hay algunas voces dentro de Israel que llaman a la razón, incluso entre la comunidad ultraortodoxa judía, que condenó las declaraciones de Ben Gvir, porque ocupar Al-Aqsa podría ser el principio del fin de la ocupación sionista de Palestina. Seguimos transmitiendo desde el Estado Plurinacional de Bolivia, Mundo Extra para Extra TV. Y muchas veces cuando hablamos del tema palestino y el contraste que tiene lógicamente con lo que muestran los medios corporativos internacionales, nos escriben y nos preguntan diciendo cómo puede ser que la información que ustedes tienen sea tan diferente a lo que nosotros vemos y cómo muchos canales de manera uniforme repiten una serie de noticias falsas, por decir lo mínimo, sobre lo que ahí está pasando. Y es que el control sionista sobre los medios de comunicación corporativos es prácticamente absoluto. Por eso yo quiero compartir con vos un informe muy interesante de la cadena Al Jazeera en español desde Qatar, que realizan una serie muchas veces de documentales y de contenidos que vale la pena rescatar, y que en esta vez han realizado un análisis muy interesante sobre de qué manera el lobby sionista opera sobre los medios de comunicación corporativo y cómo intentan crear información falsa para, a partir de eso, pudieran justificar las acciones que se están llevando adelante contra el pueblo palestino. Te comparto este informe de nuestros colegas de Al Jazeera. La influencia mediática de Israel en América Latina no es casualidad, es parte de una estrategia liderada por organizaciones afines al gobierno de Israel que promueven las visitas de periodistas latinoamericanos a Israel para contar su versión. Transmitiendo en vivo desde la frontera entre Cisjordania e Israel. Se utiliza el periodismo como un arma de guerra, de confrontación, y al mismo tiempo Israel también es un país ayudado y apoyado militarmente y económicamente por Estados Unidos y también por Europa. Hablamos del lobby sionista y la Hasbara. Más adelante desarrollaremos a detalle estos términos, pero están relacionados con los esfuerzos de Israel y sus aliados de explicar al resto del mundo sus acciones y minimizar las voces críticas. BlackRock y Vanguard son dos empresas que aglomeran una serie de medios y por lo cual los medios que están bajo ese influjo no pueden tener una libertad de crítica. Hay una narrativa de lo que se llamó o se denomina a veces como Occidente, liderada por Estados Unidos, en el cual Israel tiene una importancia crucial porque es un eslabón del accionar de Estados Unidos en Medio Oriente. AJ Plus Español documentó cómo organizaciones como Fuente Latina y Conexión Israel han trasladado decenas de periodistas e influencers de varios países de América Latina a Israel. Hablamos con un periodista que viajó a Israel con una de estas organizaciones después de iniciada la ofensiva de Israel en Gaza. El comunicador prefirió guardar el anonimato. Yo fui 4 meses después de que empezó el conflicto. Nir Oz lo estaban conservando casi como un museo. O sea, no habían limpiado ni siquiera la sangre en alguna de las casas. Yo tengo el apunte mental y no se me quita. Cuando estaba en Nir Oz, estaba escuchando a los morteros que estaban destruyendo Khan Yunis. Se siente en el cuerpo. Estábamos como a 11 kilómetros de Khan Yunis. Es muy fuerte eso. Nos dijeron, no se preocupe, estamos seguros. Esos morteros son nuestros. Organizaciones como Fuente Latina cuentan con un presupuesto anual de alrededor de $3.8 millones y tienen unos 40 empleados que trabajan en 3 diferentes continentes del mundo. Fundada en 2012 por Lia Soibel,
Esta organización sin fines de lucro tiene entre sus aliados a varias organizaciones judías, principalmente de Estados Unidos. Además de dedicarse a trabajar para garantizar que los periodistas e influencers de habla hispana tengan acceso a las herramientas e historias necesarias para cubrir con precisión lo que sucede en Israel, Medio Oriente y el mundo judío, son un medio de comunicación pro-israelí y cuentan con otros medios como Activista Media enfocados al público latino en América Latina y Estados Unidos. Nos pagaron todo, vuelos, hospedajes, todo. El hospedaje en un hotel precioso en el centro de Tel Aviv, comer en los mejores restaurantes de Tel Aviv, como un trato de reyes. Según su propia información, hasta la fecha Fuente Latina ha llevado a Israel a más de una centena de periodistas e influencers. El resultado se puede leer en decenas de miles de artículos, videos y coberturas en general de periodistas latinoamericanos. Yo lo que necesito es que publiques 3 o 4 materiales. Si quieres publicarlos estando en Israel está bien, si quieres publicarlos después. Pero te recomendaría que los publiques cuando estés aquí, porque los tendrás más frescos. Para el doctor de Ciencias Sociales y autor del libro Palestina entre intifadas, revoluciones y resistencia, Martín Martinelli, esta influencia de Israel en los medios latinoamericanos es parte del llamado lobby sionista. ¿Qué es el lobby sionista? Se podría resumir como los esfuerzos de Israel y sus aliados por posicionar su ideología e intereses en regiones como América Latina. Me parece que el lobby sionista tiene influencia en varios aspectos. El principal es el político y eso se vio en las ultraderechas, sobre todo manifestado con Bolsonaro y con Milei. También se ve ese lobby en el aparato represivo policíaco con la venta de armas, y el otro aspecto, la cuestión académica y la cuestión mediática. En la cuestión académica, por ejemplo, proliferan como en Argentina el Museo del Holocausto, y una presión visible y a veces no conocida de las formas de opinar, por ejemplo, con el tema de Palestina o con otros temas de los cuales no hay tanta inversión y recursos académicos. Lo que ocurre en la Franja de Gaza se debe a la dictadura asesina, que por ejemplo no te dejaría estar así vestida como estás vos en este momento. En cuanto al tema mediático, según el periodista entrevistado que viajó a Israel, los comunicadores que viajan a Israel con estas organizaciones normalmente tienen acceso a entrevistas con funcionarios del gobierno israelí. ¿Una periodista? Bueno, más que periodista era como una publirelacionista. Estaba como dirigiendo mucho las entrevistas, como para decirnos que los entrevistados nos dijeran cosas muy en la línea del gobierno de Israel, muy en la línea de deshumanizar a los habitantes de la Franja de Gaza. Estos viajes e invitaciones a Israel no son nuevas ni empezaron con la escalada del conflicto en Gaza el 7 de octubre de 2023. Fuente Latina y Conexión a Israel llevan más de una década llevando a periodistas a Israel principalmente. Por ejemplo, Conexión a Israel dice que ha trabajado junto a los principales entes privados, públicos y académicos de Israel y América Latina. Antes de la escalada del conflicto, muchos de los viajes estaban relacionados con el emprendimiento y desarrollo tecnológico de Israel, por lo que muchos medios dedicados al sector empresarial han sido invitados. Israel trata de mostrarse como un país tecnológicamente avanzado, un país de ciertas libertades, un país ultracapitalista, donde hay desarrollos tecnológicos y, de manera semejante a Estados Unidos, tiene un complejo militar industrial donde vende el armamento hacia afuera y donde utiliza como válvula de escape quizás la violencia tanto hacia los palestinos como hacia los libaneses, sirios y otras poblaciones que bombardean la región. Mientras tanto, hacia su sociedad trata de mostrarla como una sociedad cohesionada, si bien es fruto de migraciones recientes. Pero los esfuerzos de Israel por posicionar su voz por encima de la de sus vecinos del mundo árabe no son recientes. El término Hasbara ha sido empleado desde hace décadas para referirse a la propaganda israelí que busca justificar y explicar las acciones de Israel al resto del mundo. Según Ansel Pfeffer, periodista y columnista del medio israelí Haaretz, la Hasbara se basa en dos creencias clave. La primera es que las acciones de Israel son tan justas que lo único que hace falta para que alguien las entienda y apoye es explicarlas adecuadamente. Si aún así la persona no está convencida, entonces es malvado o antisemita. Y la segunda es que la Hasbara es esencial para la existencia de Israel. No hay embolados. Hay terrorismo, hay y hay población civil. La Hasbara es un método propagandístico que sí tiene una habilidad como lo tuvo la narrativa estadounidense. Estados Unidos trató de articular y mostrar al mundo como que fue el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial cuando la Unión Soviética fue el mayor vencedor.
no mostrar su derrota en Vietnam, no mostrar las retiradas en Irak y Afganistán. Me parece que Israel también trata de mostrar o justificado sus actos y sus hechos de violencia a los cuales somete a los palestinos, y trata de justificarlo, de que quiere exterminar a Hamas, de que ataca objetivos civiles. Para Martinelli es claro que Israel busca silenciar voces disidentes u opuestas a sus intereses, como lo hizo el cerrar Al Jazeera en su territorio. Pero al mismo tiempo, cada vez más agencias del sur global y otros países fuera de los colonizadores ofrecen perspectivas críticas a las de los países ricos. Algunos hablan de una posible caída o un declive por lo menos hegemónico del Occidente, y eso hace que se estén aplicando más recursos y se esté apuntando una lógica más guerrerista y más bélica. Y eso se ve reflejado en los grandes medios, porque al no criticar esas políticas, lo que están haciendo es están avalando ese tipo de políticas, y lo que se ve en este caso es una mayor crueldad, me parece, una mayor deshumanización de los palestinos y diferentes tácticas de limpieza étnica. ¿Qué opinas de la cobertura mediática de Israel-Palestina? Bueno, quiero agradecerte por haber compartido este espacio de Mundo Extra por Extra TV, que nos ayudes a difundir los contenidos que nosotros aquí estamos difundiendo para intentar romper la censura informativa que hay también a nivel geopolítico, y en este programa especial que intentamos contarte los esfuerzos que se están haciendo para combatir el fascismo desde diferentes lugares. También parte de lo que se está generando en nuestro país, más allá de las noticias, está vinculado al mundo del arte. Por eso Dani De Vita está lanzando un nuevo material que quiere compartir con nosotros, que tiene que ver con estos temas, pero por sobre todas las cosas por esa motosierra que vos conocés muy bien en la República Argentina. Dani De Vita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián, querido? Abrazo enorme a toda la audiencia de Mundo Extra. Gracias por acompañar a este espacio de geopolítica maravilloso que se está gestando desde la Argentina. Y bueno, yo el orgullo de presentar en este espacio Esclavos, esta canción donde van a ver algunos personajes reconocibles. No vamos a mencionar a ninguno, vamos a dejar que cada uno saque sus propias conclusiones, pero la verdad que hablando de esta embestida fascista terrible que estamos viviendo, en algún punto jugar con la sangre y con estos monstruos que van a aparecer me parece que los pinta de cuerpo entero, sobre todo después de una semana tan represiva, y condenar esta ofensiva con los adultos mayores de este gobierno demente, psicópata. Creo que es una buena manera de graficarlo, y el arte tiene que dar testimonio en estos tiempos. Gracias, Eva. En exclusiva entonces para Mundo Extra, Dani De Vita presenta Esclavos. Acá te lo dejamos. Te espero la próxima semana. Moral que nunca sintió en su carne la hazaña para entender que el diseño de esta maraña tiene en su espíritu el fin del ser. Como era el insecto perfecto que encontró el gusto a saber perder y se jacta de su miseria, que es menos seria que en otra piel. Esa ingeniería social quería ocultar los planes del rey. Iban los peones sin guía en un fratricida avance sin ley, y las notas de esa macabra flauta no se van a detener. No son ratas las que caen, son su cosecha y no pueden ver. Libres para ser esclavos, libres para ser esclavos, sin límites para besar la mano del amo y arder. En trance para emanciparse de lo que aferra al bien. Percance, demonio freelancer que te buscan convencer. Avance, un moderno cáncer que niega que hubo un ayer. Chance, hoy sigue a tu alcance la clave para vencer. En trance, para emanciparse de lo que aferra al bien. Percance, demonio freelancer que te buscan convencer. Avance, un moderno